un solo idioma, un solo pueblo, una sola voluntad. En los albores de la humanidad, cuando la tierra aún estaba fresca del juicio del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a multiplicarse y a esparcirse por el mundo. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para la humanidad, una oportunidad de vivir en obediencia y comunión con el Creador. Sin embargo, la historia nos muestra que incluso, después de la corrección divina, el corazón humano aún arrastra el eco de su antigua rebelión. Génesis capítulo 11 nos traslada a un momento de aparente unidad y progreso. Los hombres hablan un solo idioma, comparten una misma visión, trabajan hombro a hombro en un proyecto común. Pero bajo la superficie de esta armonía aparente se esconde una intención profunda, una ambición que distorsiona la unidad en arrogancia y el ingenio humano en desafío abierto contra Dios. La historia de la Torre de Babel no es simplemente un relato antiguo, es un espejo del alma humana, una advertencia sobre los peligros del orgullo colectivo y del intento de alcanzar la gloria sin Dios. Es un grito que resuena a lo largo de los siglos, recordándonos que todo lo que se edifica fuera de la voluntad del Altísimo está destinado a caer. En los próximos capítulos nos sumergiremos en este pasaje breve pero profundo. Exploraremos su significado, su contexto y sus enseñanzas. Y tal vez, al final, podamos responder juntos una pregunta crucial. ¿Estamos construyendo torres o buscando el rostro de Dios? La tierra era una, el poder de la unidad sin dirección divina. El mundo entero hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Así comienza el capítulo 11 de Génesis. Este detalle no es menor. Nos habla de una humanidad aún no dividida por lenguas ni culturas. La comunicación era fluida, el entendimiento mutuo, el trabajo colectivo. Todo parecía perfecto. ¿No es acaso el sueño de muchos hoy? Un mundo globalizado, un solo idioma, una sola red, una sola visión. Pero lo que en principio parece una bendición, puede volverse un arma de doble filo si no está sometido a la guía de Dios. La unidad sin propósito divino se convierte en una fuerza que puede desafiar los límites establecidos por el Creador. La humanidad decidió establecerse en una llanura en la tierra de Sinar, y allí comenzó su proyecto: edificar una ciudad y una torre que alcanzara el cielo. La unidad que Dios había deseado para el bien fue usada como instrumento de rebelión. El problema no era la organización ni el trabajo conjunto, era la motivación. ¿Cuántas veces buscamos alianzas, comunidad o unidad, pero con fines egoístas? El verdadero peligro no está en la unión, sino en la intención detrás de ella. La unidad sin obediencia a Dios es simplemente orgullo en masa. Hagámonos un nombre: el corazón del orgullo humano. En el verso 4 leemos: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Aquí se revela el verdadero motivo. No se trata de supervivencia, ni de adoración, ni siquiera de progreso, sino de hacerse un nombre. En otras palabras, alcanzar la fama, dejar una huella, ser reconocidos sin necesidad de Dios. Este deseo de hacerse un nombre resuena con la misma tentación que tuvo Adán y Eva en el Edén. Seréis como Dios. Es la misma voz antigua del orgullo que impulsa al ser humano a exaltarse a sí mismo por encima del propósito divino. La torre, en este contexto, representa el símbolo de la autosuficiencia. Es un monumento al ego humano, una estructura erigida sobre la idea de que el hombre no necesita a Dios para alcanzar la grandeza. Pero la historia bíblica nos recuerda constantemente que solo hay un nombre digno de ser exaltado. Todo intento humano de engrandecerse sin Dios está destinado al fracaso, porque no fuimos creados para buscar nuestra gloria, sino para reflejar la suya.
Dios desciende. El juicio del Altísimo sobre la soberbia. Entonces, dice el texto, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dios no necesita descender para ver. Él es omnisciente, pero este lenguaje antropomórfico nos transmite algo profundo. Dios se toma en serio los asuntos de los hombres. Él observa nuestras obras, nuestras intenciones, nuestras construcciones, y las juzga con rectitud. El acto de descender contrasta fuertemente con el intento humano de subir. Mientras los hombres querían alcanzar el cielo por su cuenta, el Señor se humilla a observar su intento y lo detiene. La confusión de las lenguas no fue simplemente una respuesta al proyecto físico de la torre. Fue un juicio al corazón orgulloso de los constructores. Fue la interrupción divina de un camino que llevaría a una perdición mayor. Dios confunde su lenguaje y en un instante la unidad se rompe, el proyecto se detiene y la humanidad se dispersa. Este acto no fue un castigo caprichoso, sino una misericordia disfrazada de juicio, porque cuando el hombre se exalta a sí mismo, se aleja cada vez más del propósito eterno de Dios. Y a veces, lo más misericordioso que puede hacer el Señor es frustrar nuestros planes. Babel. El origen de la confusión. El nombre Babel proviene del hebreo Balal, que significa confusión. Es irónico que aquello que comenzó como un símbolo de unidad terminara como un emblema de división. La ciudad que debía representar la grandeza del hombre se convirtió en el testimonio de su fracaso. La torre, que pretendía tocar el cielo, no dejó más que ruinas y separación. Desde ese momento, las naciones se dispersaron, los idiomas se multiplicaron y la comunicación fue interrumpida. Babel marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, y no solo en lo cultural o lingüístico, sino en lo espiritual. Babel es el ejemplo de lo que ocurre cuando el hombre intenta alcanzar el cielo con sus propios medios. Es la advertencia de que la confusión es el resultado inevitable del orgullo. Donde no hay obediencia, hay caos. Donde no hay reverencia, hay división. Babel, más allá de un lugar, es una actitud. Es la torre que cada uno puede edificar en su corazón cuando busca su propia gloria y no la de Dios. De Babel a Pentecostés, la restauración del lenguaje espiritual. Pero la historia no termina en la confusión. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios obra para restaurar lo que el pecado ha fragmentado. Siglos después, en el libro de los Hechos, encontramos un episodio que parece una respuesta directa a Babel. En Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, y ellos comienzan a hablar en diversas lenguas. Pero esta vez, en lugar de confusión, hay comprensión. En lugar de división, hay unidad espiritual. Pentecostés es la inversión de Babel. Donde antes el lenguaje fue causa de separación, ahora es instrumento de proclamación. Donde antes Dios confundió al hombre para detener su soberbia, ahora lo capacita para anunciar el Evangelio con poder. Este paralelismo nos enseña que solo por medio del Espíritu podemos superar las barreras que nos dividen, que la verdadera unidad no se logra por estructuras humanas, sino por la presencia viva de Dios entre nosotros. Pentecostés no anula el juicio de Babel, pero lo redime. Nos muestra que Dios no solo juzga, también restaura. Babel hoy, las torres invisibles del siglo XXI. Hoy no estamos edificando una torre de ladrillos en la llanura de Sinar, pero estamos levantando otros tipos de torres. Sistemas, ideologías, estructuras, redes, logros personales que buscan tocar el cielo sin Dios. Las redes sociales nos impulsan a hacernos un nombre. Las corporaciones edifican imperios. Las naciones intentan imponer su visión sobre otras. Y muchas veces, incluso dentro de la Iglesia, caemos en el error de edificar para nosotros, y no para Él.
Babel no ha desaparecido, se ha transformado. Ya no es una ciudad, sino una mentalidad, un patrón de pensamiento que glorifica al yo, que desprecia la dependencia de Dios, que adora el progreso sin propósito eterno. Por eso, el mensaje de Génesis 11 sigue siendo urgente. Nos invita a examinar nuestras motivaciones, nuestras construcciones, nuestras ambiciones. ¿Estamos edificando para la gloria de Dios o para la nuestra? Solo hay un fundamento firme. Solo hay una roca que no se mueve. Todo lo que no esté edificado sobre Cristo caerá. De la confusión a la comunión con Dios. La historia de la Torre de Babel es más que un relato del pasado. Es una advertencia para el presente y una dirección para el futuro. Nos muestra que la unidad sin Dios conduce al orgullo y el orgullo a la confusión. Pero también nos recuerda que Dios, en su misericordia, interviene, que Él no deja que nos perdamos en nuestras propias torres, que está dispuesto a descender no para condenar, sino para redimir. Hoy, cada uno de nosotros tiene una torre que derribar y un altar que edificar. Podemos elegir entre construir para nosotros o rendirnos ante el Creador. Podemos seguir confundidos o buscar la comunión con Dios a través de su Hijo. La verdadera gloria no está en llegar al cielo con nuestras fuerzas, sino en permitir que el cielo descienda a nuestro corazón por medio de Cristo. Porque solo Él puede unir lo que el pecado ha separado. Solo Él puede restaurar nuestro lenguaje espiritual. Solo Él puede transformar nuestra confusión en propósito eterno. Que no se diga de nosotros, y descendió Dios para ver lo que edificaban, sino más bien, y el Señor habitó entre ellos, porque edificaron conforme a su voluntad. Amén. Si este video ha sido de bendición para tu vida, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir compartiendo más contenido que edifica y fortalece la fe. Que Dios te bendiga.